Bien, nuevamente buenas noches y bienvenidos a lo que será pues la tutoría número 1 de la asignatura Matemática para Computación 1, ¿no? Para el día de ahora, en esta tutoría de repaso, vamos a revisar lo que son las orientaciones académicas y pues vamos a tratar de comenzar a revisar un poco el material de lectura. Me gustaría consultarles si alguno de ustedes ya lo leyó, si ya leímos lo que es el material que está propuesto en plataforma. Y si hay alguna consulta con respecto a ese material, pues podemos abordarlas. Bien, comenzaríamos entonces con lo que es las orientaciones académicas. Estas orientaciones ustedes las pueden descargar en plataforma. No sé si ya estuvieron interactuando con plataformas, si han tenido alguna dificultad, pues pueden reportarla sin ningún problema. Acá en la pestaña Inicio, se nos va a desplegar un menú, ¿no?, donde tenemos una presentación, donde hay unos videos, bienvenida y donde están los contactos. Acá en bienvenida saben estar lo que son las orientaciones, ¿no? El programa directamente de la asignatura y lo que son las orientaciones académicas. Es bastante importante que revisemos detenidamente al menos las fechas en las que se estarán entregando las actividades. Como saben, esta asignatura está para semana B, que es en la semana en la cual nos encontramos. El día sábado tenemos lo que es la primera tutoría, ¿no?, de esta asignatura. El coordinador es el licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández. Y mi nombre en este caso, tutor, es Johnny Oswaldo Gómez Torres. Bien, aquí lo ideal es que cada uno de ustedes lea, ¿no?, todo el documento de forma detenida, ¿no?, porque es bastante informativo para ustedes, ¿no?, bastante beneficioso y bastante provechoso que conozcan ustedes directamente todo lo que implica la asignatura, ¿no? Aquí tenemos una introducción, cuáles son los objetivos de la asignatura, los contenidos por unidad, es decir, todos los contenidos que se van a abordar a lo largo del periodo, ¿no?, del ciclo. La modalidad de estudio, ¿no?, que en este caso por la pandemia está toda de carácter virtual, ¿no? Pero normalmente a veces algunas asignaturas, como es el caso de las matemáticas, se abordan en lo que es semipresencial, ¿no?, es decir, acá asistiendo a los sábados, pero en este ciclo no, estaremos de forma virtual. Aparece el rol del docente, el rol del estudiante, la plataforma, ¿no?, que es la que les estaba mostrando antes, que es Moodle, con la que se está trabajando. Ahí ustedes van a tener que cargar todas las actividades, ¿no?, que se les vayan dejando. Bien, y aquí tenemos las actividades a desarrollar. A ver. Siempre contamos con lo que son foros de consulta. Estos son sin calificación, es decir, no tienen ninguna ponderación asignada, ¿no? Estos foros son una opción para que ustedes puedan expresar todas sus dudas, comentarios o consultas que tengan con relación a la asignatura. Es decir, ¿por qué se usan normalmente estos foros? Porque a veces hay varios estudiantes que tienen la misma duda y cuando uno hace la consulta, pues los otros en este foro ven la respuesta y la obtienen de forma inmediata, ¿no?, una vez hecha la consulta. Obviamente, no solo existe este canal para que ustedes puedan expresar o aclarar esas dudas o para comunicarse directamente conmigo. Pueden hacerlo a través de la mensajería en plataforma y también lo pueden hacer a través del correo electrónico, ¿no? Bien, también tenemos autoevaluaciones, que acá nos dice que es sin ponderación, es decir, tampoco tiene asignado lo que es una ponderación o una calificación, ¿no? En este caso existen algunos exámenes. En este caso nos dice que en esta asignatura se desarrollarán lo que son 2 exámenes que se tendrán que hacer de forma virtual, es decir, se harán vía plataforma. También se cuenta con tareas ponderadas. En este caso serían 4
según nos menciona acá, serían 4 tareas que estarían dejando a lo largo del ciclo. Es bastante importante ya que revisemos un poco el cronograma para que cada uno de ustedes vaya programándose, ¿no? Yo sé que algunos trabajan, ¿no? Algunos tienen otras actividades que realizan en el día que les consumen bastante tiempo y por esta razón las tareas se les dan a conocer con bastante tiempo de antelación para que ustedes así puedan ir trabajándola despacio a su ritmo con el tiempo planificado y el día de entrega de la tarea pues la tengan ya lista y solo la tengan que cargar o subir a plataforma. Cabe mencionar también que no hay diferidos de tareas, solo diferidos de examen, obviamente con la debida justificación y la solicitud de diferido. Puede ser que tuvo algún contratiempo, algún percance personal o algo que le imposibilitó el hecho de poder realizar el examen, ¿no? Por esa razón los exámenes sí cuentan con esa oportunidad de hacérselo de forma diferida, ¿no? Por cualquier contratiempo que se tenga. Con relación a las tareas, no. ¿Por qué en este caso no? Porque por eso se les da con bastante tiempo de anticipación para que ustedes tengan ese margen que, digamos, no esperar a último día para subir la tarea porque puede ser que se le vaya la luz. Hay estudiantes que dicen de que bastante, da bastante adrenalina, ¿no? Estarlo subiendo en los últimos minutos antes de que cierre plataforma la fecha de entrega de la tarea, ¿no? De la actividad. Pero recordemos que puede ser que se le vaya el internet, puede ser que se le vaya la luz, puede ser de que se caiga plataforma o que surja cualquier otro inconveniente que le imposibilite a usted entregar la tarea. Por eso es que se le recomienda, ¿no?, que lo hagamos con un poco de tiempo antes, ¿no? Que nos quede alguna posibilidad de trasladarnos o movernos a un sitio donde podamos efectivamente realizar la entrega, ¿no? Eso una sugerencia, ¿no? Ya ahí ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? La forma o el tiempo que dediquen, ¿no? Directamente, si quieren dejar un tiempo o no prudencial para poder tener algún margen de maniobra, ¿no? A la hora de entregar esas tareas, ¿no? En ese sentido también van a haber algunas exposiciones que son ponderadas. Se entregará una guía de ejercicios que se deberá resolver y posteriormente le explicará detalladamente las soluciones. Foros académicos también ponderados, en los cuales se les habilitará el espacio para que ustedes puedan responder a preguntas generadoras y también puedan responder a los aportes de sus compañeros. Normalmente, en la mayoría de foros son, digamos, 3 participaciones mínimo, ¿no? La participación en la que usted responde a las preguntas generadoras y los comentarios que usted realiza con sus compañeros, ¿no? O a las aportaciones de sus compañeros. Eso con relación a los foros ponderados, ¿no? Aquí nos da algunos formatos de actividades. Esto es en forma general. Por ejemplo, si en alguna tarea no se le detalla, por ejemplo, el formato del archivo, el tipo de letra, el tamaño de letra, pues entonces usted puede hacer uso de este formato de actividades que se le muestra en las orientaciones académicas. Ya si digamos, en el archivo donde se les detalla la tarea, se les especifica algún formato específico, por ejemplo, se les pide en PDF, o se les pide otro tipo de letra, o se les pide algún interlineado o algo en específico, pues ya entran en vigencia esas características del documento o ese formato, mejor dicho, del documento. Si no se especifica así en las tareas, pues entonces usted puede basarse en estos formatos que aparecen acá, ¿no? En estas características del documento que aparecen acá, que nos dice utilizar un documento de Word, utilizar letra Arial o Verdana, tamaño 12, nombre para enviar el archivo, y nos da un ejemplo aquí, Laura-Castillo, tarea 1, por ejemplo. Y se deben entregarnos en las fechas en las que está establecido en el cronograma de actividades. Siempre utilizando lo que es el formato APA, tanto para citar
los autores que respalden su argumentación, como para el listado de referencias que se incorpora al final del documento. Ese listado se debe de incorporar si se utilizaron esas citas, ¿no? Y esa referencia. Es importante que pongamos atención a esto que nos dice acá, ¿no? El plagio en un trabajo o tarea será anulado sin posibilidad de sustituirla y será calificada con 0 o con nota 0.0. Es importante que tengamos claro qué es el plagio, porque el plagio no solo es que usted, por ejemplo, entregue la misma tarea que su compañero. Suponiendo que dos personas entreguen la misma tarea, en ese caso a las dos personas se le anulará la tarea y se le pondrá lo que es la nota de 0.0. Es una forma de plagio, ¿no? El hecho de copiar el trabajo de un compañero, ¿no? De forma textual. A veces caemos en el error de copiar una parte, modificar otra, y a veces entre compañeros creemos que eso es una ayuda, pero en realidad se están perjudicando a ambos. ¿Por qué? Porque según el reglamento de la universidad, si hay más de un 50% de coincidencia entre dos documentos, ya se puede considerar plagio. Es decir, no es plagio, no solo es que sean dos documentos exactamente iguales. También se considera plagio si hay más de un 50% de coincidencia en ambos documentos. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿De qué otra forma también se considera plagio? Pues cuando usted copia y pega textos extraídos de internet, por ejemplo, de páginas web, de diarios electrónicos, de una serie digamos, de recursos que hay en la web, y usted no da la cita del autor, es decir, no cita al autor del cual él generó esa información, ¿no? Sino que usted únicamente copia y pega párrafos extraídos de esa fuente, ¿no? El no dar la cita respectiva a ese autor y que no haya aporte personal suyo dentro de la tarea, pues hace que también sea considerado plagio. El hecho de copiar se le llama texto incrustado. Cuando usted copia un texto en particular de internet, lo pega en su documento y no se da la cita respectiva, ¿no? En ese caso, si todo el documento solo es copia y pega de diferentes páginas web, también puede ser considerado plagio al no dar la cita respectiva, ¿no? Entonces, aclarado ese punto, se lo menciono porque es bastante, bueno, más que todo en las asignaturas cuando se dejan tareas teóricas, tareas de investigación, resúmenes o algo, es bastante común encontrarnos con esa clase de problemas, ¿no? De plagio. En este caso, al ser una asignatura meramente matemática, yo creo que no hay tanta posibilidad, ¿no? De que eso se dé específicamente. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, algún comentario, algo que deseen agregar. Bien, si está todo claro, pues pasamos a lo que es el cronograma de actividades. Aparecen los materiales didácticos, aparece acá la evaluación, ¿no? En ese sentido, contamos con 4 tareas, cada una con un puntaje del 10%, que hace un porcentaje total del 40% en las 4 tareas, del 40% del ciclo, ¿no? Es decir, 4 de los 10 puntos de la asignatura. Un foro académico que también tiene un porcentaje del 10%, que equivale a un punto de los 10 puntos del ciclo, y tenemos lo que es una exposición que también cuenta con un 10%, que también equivale a un punto de los del ciclo, y tenemos 2 exámenes, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Estos exámenes serán virtuales, creo que serán desarrollados en plataforma, y cada uno tiene una ponderación del 20%, es decir, el 40% ambos exámenes, que es 4 de 10 puntos
ciclo, ¿no? En este caso, si ustedes suman todos estos porcentajes, se darán cuenta que acá se suma el 100%, pero en este caso, en esta asignatura, se ha agregado lo que es una tarea extracurricular o una actividad extracurricular, es decir, que está fuera del 100% de la asignatura. Esta tarea o esta actividad tendrá un porcentaje del 5% del curso, es decir, 0.50 del curso, ¿no? Es decir, será de carácter opcional, es decir, no es obligatoria, no afectará si usted la realiza o no, si la quiere realizar o no, o si no la quiere realizar. ¿Por qué? Porque el 100% ya está contemplado acá. Este es un 5% agregado, es decir, si usted lo quiere hacer, este 5% le ayudará a que, por ejemplo, si de aquí, de este foro, usted sacó 5 y digamos que en las demás actividades tiene 10, todas las demás actividades usted va a acumular 9.5. Ese 5% agregado le puede servir para llegar a la nota de 10, ¿no? Obviamente esta es una suposición, pero solo para que vean que ese 5% está fuera de lo que es el 100% de la asignatura, ¿no? O de los porcentajes de la asignatura. Y estará como agregado y por esa razón no es obligatoria. No afectará a nadie en su nota global de la asignatura si no la quiere realizar. Y si la quiere realizar, pues está de más decir que tendrá la opción, ¿no?, de recuperar eso en algo que haya perdido, ¿no?, ese porcentaje en el resto de actividades que están planteadas acá, ¿no? De momento no se nos ha especificado cuál es la actividad o qué será lo que tienen que realizar para ganar ese 5%. Así que eso no está todavía, digamos, en un veremos, ¿no? Pero sí aparece en la asignatura como una actividad extracurricular. Bueno, acá aparecen algunos de los criterios de evaluación, aparece el reglamento de la universidad. Es bastante importante que leamos esto porque sirve para que ustedes conozcan sus derechos y los puedan hacer valer, ¿no?, dentro del entorno de la universidad. El hecho de que usted conozca estos artículos le da la posibilidad de exigir sus derechos. Por ejemplo, acá nos dice que para aprobar el curso deberá obtener como nota mínima, según la legislación universitaria, la nota de 6.0. Es decir, si usted tiene 6.0, automáticamente usted ha aprobado, o más, ¿no?, 6.0 o más, usted ha aprobado lo que es la asignatura. Esto lo menciona el artículo 146 del reglamento UVES. El segundo numeral nos dice que para obtener la nota final se debe multiplicar cada actividad por su porcentaje, ¿no?, y luego sumar todos esos porcentajes ganados para ver cuánto tienen en la nota final. ¿Por qué es importante a veces que ustedes hagan esto? Porque a veces se les dan las notas, pero cometemos errores, no todos somos humanos. Puede ser que yo como tutor a la hora de subirle la nota usted tenga 8 y yo le ponga 6 y usted pierda esos 2 puntos por mi culpa. Voy a tratar, ¿no? Siempre trato de evitar no cometer esos errores. Reviso siempre muy bien cuando cargo las asignaturas. Entonces es importante que ustedes también vayan viendo las notas que están obteniendo y vayan multiplicándola por ese porcentaje y ese acumulado lo vayan sumando para que ustedes vayan viendo que la nota que está en plataforma o que se le está cargando a Prometeo coincida con la nota que ustedes van calculando. También dice que todo estudiante que al finalizar el ciclo académico obtenga una nota final entre 5.0 y 5.94 tendrá un examen de suficiencia o tendrá derecho a ese examen de suficiencia. Eso aparece en el artículo 153 del reglamento UES. Ustedes pueden decir, pero ¿qué pasa con los estudiantes que tienen 5.95, 5.95, 5.96, 5.97, 98, 99? Porque acá nos habla de aprobado de 6 y aquí dice hasta 5.94. ¿Por qué hasta 5.94? Porque el sistema
le aproxima a 6 a todos aquellos estudiantes que tengan 5.95 o más. Es decir, si usted automáticamente obtiene 5.95, 5.96, 97 o 98, automáticamente el sistema le va a aproximar a 6 y usted habría aprobado lo que es la asignatura. Ya si obtiene de 5.94 para abajo a 5, es decir, de 5 a 5.94, usted va a tener derecho a hacerse ese examen de suficiencia. ¿Por qué se plantea como un derecho? Porque usted puede decidir no hacerlo. Es un derecho que usted puede decidir tomarlo o no. Obviamente, si usted no lo toma, pues le queda la nota que usted haya acumulado acá y estaría reprobando lo que es la asignatura. Entonces, lo ideal no es que si llegamos a esa instancia, pues se hagan las evaluaciones y así tienen la opción, ¿no?, de pasar la asignatura. En este caso, usted debe obtener en el examen de suficiencia para aprobar la asignatura una nota que al sumarla con lo que usted ha acumulado, supongamos que usted acumuló 5.94, usted debe obtener una nota que al sumarla con este 5.94 y dividirla entre 2, le dé 6 o más. En ese caso tendría que tener 6.96, no, 6.06 sería, para que al sumarla con esto y dividirla entre 2, pues me quede 6. Y aquí está el artículo bajo el cual está amparado ese examen de suficiencia. ¿Por qué es importante que lo conozcan? Porque imaginémonos que algún docente, algún tutor o alguien no le quiera hacer ese examen de suficiencia y usted tuvo esta nota entre estas dos cantidades, usted tiene el derecho de exigir que le hagan ese examen de suficiencia. Y por eso es importante que conozcan el reglamento. Bien, aquí habla sobre lo que les hablaba, ¿no?, de las pruebas diferidas, ¿no? En este caso se realizarán solo pruebas por motivo justificado, ¿no? Es decir, deberán de presentar una solicitud de diferido justificando el por qué no se pudieron hacer el examen, ¿no?, en el tiempo que se había establecido. Para mayor detalle pueden leer el artículo 151 del reglamento de la UE. Recalcarles que esto solo aplica para exámenes, no para tareas, solo para exámenes. Dice que cuando el quinto punto dice cuando una prueba sumativa ordinaria resulte reprobados entre el 51% y el 60%, bueno, aquí faltó, ¿no?, se realizará una prueba repetida. Por ejemplo, si en el examen a nivel nacional más del 51% de los estudiantes reprueban, se tendría que desarrollar lo que es una prueba repetida de carácter opcional. Es decir, si usted tuvo, por ejemplo, 4 y usted decide hacerse esa prueba, la nota que obtenga en esa prueba reemplazará al 4 que usted ya tenía, ¿no? En este caso, por eso es que porque es opcional, ¿no? Usted va a decidir si se queda con el 4 que obtuvo en la prueba ordinaria o si en la prueba repetida se queda con la calificación que obtenga en esa prueba, ¿no? Repito, eso solo se daría la prueba repetida si más del 51% a nivel nacional que están cursando la asignatura reprueban dicho examen. Bien, aquí dice, ¿no?, lo que les mencionaba, no se difieren tareas por ningún tipo, ¿no? Para solicitar diferido de exámenes deberá presentar justificación comprobable, ¿no? Bueno, acá habla lo de las prácticas de laboratorio. Creo que en esta asignatura no llevamos ninguno. Bien, acá habla de la puntualidad en la entrega de las diferentes actividades, ¿no? Siempre no mencionarle. Yo sé que algunos trabajan, yo sé que algunos tienen muchas actividades y pues a veces el tiempo se nos acorta. Y por eso es importante que revisen el cronograma de actividades y puedan ustedes directamente programar, ¿no?, en su semana qué día van a trabajar, qué tareas,
para que así el día que se toque entregar la tarea usted ya la tenga lista y solo de subir, para evitar cualquier contratiempo. Sabemos que a veces por lluvias se cae plataforma, se va el internet, se puede ir la luz, etcétera. Hay muchas cosas que pueden hacer que usted, teniendo su tarea lista, no la pueda subir, ¿no? Entonces por eso siempre se le recomienda que dejen un margen de tiempo, ¿no? Para que ustedes puedan eh, maniobrar y poder realizar lo que es la entrega. Bien, aquí es lo mismo que les estaba hablando, ¿no? De el hecho de entregar tareas con una alta similitud, más del 50% de similitud es considerado plagio, ¿no? Y la nota asignada es de 0.0. Y aquí también la otra forma en la que se considera plagio, ¿no? Los trabajos o instrumentos que contengan párrafos, oraciones completas y otros formatos de fuente bibliográfica. Estas fuentes pueden ser impresas, electrónicas, entrevistas personales, telefónicas, entre otras. Deben ser correctamente citadas, es decir, debe de existir la cita de dónde fue extraído el texto y quién es el autor, ¿no? Dentro del texto, ¿no? E incluirlas en la sección de la bibliografía, siguiendo lo que es el formato APA. En caso de no hacerlo, es decir, en caso de que solo se copie y se pegue el texto y no existan esas citas, pues entonces se incurrirá en lo que es el plagio, ¿no? De lo que es derechos de autor, y aquí nos menciona lo que es el plagio, ¿no? Que es copiar parcial o textualmente de internet, libros, revistas o artículos o fuentes según la referencia del formato, ¿no? Y no citarlo bajo ningún tipo de formato, en este caso bajo formato APA, ¿no? Y al final tenemos lo que son las orientaciones, perdón, al final de la orientación académica tenemos lo que es el cronograma de actividades, ¿no? Como saben, la tutoría 1 la tenemos el día 18, que es este sábado, y será sobre la unidad 1. El 27 tienen que entregar la tarea 1. Ahí en plataforma ya pueden ir revisando lo que son las indicaciones para la entrega de esta tarea, ¿no? Ya está ahí. La tutoría 2 la tenemos el sábado 2 de octubre. Tarea 2 deben de entregarle el 11 de octubre. Tutoría 3 el 16 de octubre y el foro académico lo tenemos el 16 de octubre, ¿no? Y ahí ustedes pueden en este cronograma de actividades ir revisando todas las fechas. Por ejemplo, si vemos la tarea 1 que está para el 27, nos vamos al calendario, nos vamos a dar cuenta que actualmente, a día de hoy, tienen, vamos a ver, serían 7, 10, 11 días, alrededor de 11 días para que estén trabajando esta tarea. Decir, pueden programar, ¿no? Qué días ustedes tienen alguna hora libre y pueden ustedes trabajarla, ¿no? Para que así llegue el día 27 y usted ya la pueda entregar sin ningún problema. Recordarle que si tiene alguna consulta con respecto a esa tarea o a cualquiera de las otras actividades, pues puede consultarme a través de los correos electrónicos, a través de plataforma, ya sea en mensajería de plataforma o lo que es el foro de consulta. Este cronograma de actividades está al final de las orientaciones académicas y lo pueden descargar, ¿no? Para que cada uno de ustedes lo revise ya con tranquilidad y pues lo recomendable es que lo impriman, ¿no? Que impriman este cronograma para que ustedes lo anden ahí y estén bien pendientes de lo que son las fechas de las actividades para evitar cualquier malentendido o cualquier inconveniente o problema que se pueda dar, ¿no? Acá está el enlace, si se fijan, nuevamente repito, está en inicio, van a dar en inicio y luego en bienvenida y ahí bajan, ¿no? Y ahí van a encontrar lo que es el programa de la asignatura y luego lo que son las orientaciones académicas y al final de esta pues está el cronograma de actividades. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta o algún comentario.
Si no hay dudas ni comentarios, pues vamos a comenzar a revisar un poco de lo que es los contenidos, ¿no? Que esos contenidos ustedes los tienen que tener leídos para el día sábado. Quiero recalcarles esto porque la forma en que se desarrollará la tutoría, se les planteará un problema, se les dará un tiempo para que ustedes intenten resolverlo y luego yo les voy a proyectar lo que es la solución de estos problemas. Es importante que lo practiquemos. Recordamos que la matemática básicamente se aprende haciendo, ¿no? Es decir, poniendo en práctica lo que leemos. Entonces es bastante importante que comencemos a leer si no hemos leído lo que es el material 1.1, ¿no? Que son los conceptos fundamentales de matemática. Estos conceptos son básicamente los mismos que ustedes han venido trabajando en lo que es bachillerato, ¿no? Que comienza con números reales, potencias y radicales, expresiones algebraicas y factorización de polinomios, ¿no? Que hasta ahí abarca lo que es la primera tutoría, ¿no? Es decir, básicamente vamos a resolver problemas de este documento. Para ir un poquito acá recordando, vamos a hablar de lo que son los números, ¿no? En este caso, nos dice que por convención a los conjuntos de números del 1, 2, 3 hasta más infinitos, se le llaman números naturales. Si se fijan, en este caso no se considera el 0 como un número natural. Puede ser que encuentren algunos libros de algunos autores en los que sí lo consideran, pero en la mayoría de autores no se considera naturales desde el 1 hasta más infinito. Al conjunto formado por los naturales, los negativos de los naturales y el 0 se le conoce con el nombre de números enteros. Ustedes podrán pensar el por qué se pasó de este conjunto, que es más pequeño, a un conjunto más grande. Si lo analizamos acá, por ejemplo, con la suma, ustedes pueden tomar cualesquiera dos números que al sumarlos el resultado esté dentro de este mismo conjunto, es decir, cumple lo que es la cerradura del conjunto. Por ejemplo, ustedes toman 1 y 10.000, por ejemplo, y 1 más 10.000 va a dar 10.001 y 10.001 pertenece a lo que es el conjunto de los números naturales. Pero ¿qué pasa? Esto es con la operación de la suma, pero ¿qué pasa con la resta? Si yo tomo cualesquiera al azar y lo resto, por ejemplo, 2 menos 1 me da 1 y el resultado sí es un natural. Pero si yo intento restar 1 menos 2, me voy a dar cuenta que ese resultado no está dentro de este conjunto y por esa razón es que ha sido necesario ampliarlo a lo que es el conjunto de los números enteros. Ahora sí, si yo resto 1 menos 2, obtengo menos 1 y menos 1 sí pertenece al nuevo conjunto que se llama de los números enteros, ¿no? Que son los naturales positivos, es los negativos de los naturales y incorporamos lo que es el 0. Aquí, si se fijan en el primer conjunto, ese conjunto era cerrado únicamente para la suma, mientras que el de los enteros ya tenemos dos operaciones, ya es cerrado con la suma y también es cerrado con la resta, es decir, al sumar o restar cualquiera dos números de este conjunto, el resultado también va a estar dentro de este conjunto de los números enteros. Pero veamos qué pasa entonces con la multiplicación. Si yo multiplico dos números enteros, el resultado será un entero. Pues sí, ¿verdad? Si multiplicamos, por ejemplo, menos 2 por menos 3, da 6 positivo y 6 positivo también pertenece a los enteros. Y así podemos darnos cuenta que al multiplicar cualquiera de los números que pertenecen a los enteros, también va a dar un número que pertenezca al mismo conjunto de los números enteros, ¿no? Pero ¿qué pasa con la división? Por ejemplo, 4 entre 2 me da 2 y el resultado está dentro de los enteros. Pero ¿qué pasa si yo divido 1 entre 2? 1 entre 2 no está, esa división de 1 entre 2 no está dentro de lo que son los números enteros. Es decir, la división no es cerrada en el conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar dos números enteros y el resultado puede que esté o puede que no esté dentro
conjunto de los números enteros. En este caso es necesario ampliarlo un poco más y aquí nace lo que son los números racionales, que son todos aquellos pares de números enteros, tal que al dividirlos, siendo el denominador diferente de 0, se puede expresar como este cociente, ¿no? Es decir, como una división de dos números enteros. Y de hecho, vamos a ver que así está definido, ¿no? El número racional es todos los elementos A sobre B, tal que A y B pertenecen a los enteros y que además el B, que es el denominador, que es el número que está abajo, es diferente de 0. ¿Por qué debe de ser diferente de 0? Porque la división sobre 0 no existe. Es decir, por ejemplo, 3 entre 0 es algo que no existe, ¿no? Y acá nos dice directamente, nos pone esa condicional de que el denominador nunca debe de ser 0 y nos da algunos ejemplos de esos números racionales, por ejemplo, menos 4. ¿Por qué menos 4 es un racional? Porque yo lo puedo expresar como 4 sobre 1, menos 4 sobre 1. Y así todos los números enteros, todos los que vemos en este conjunto de acá, pueden ser expresados de esta forma, únicamente poniéndoles el 1 de denominador. Entonces vamos a darnos cuenta que todo el conjunto de los números enteros está contenido en este conjunto de lo que llamamos ahora números racionales. Pero existen algunos racionales, bueno, mejor dicho, todos los racionales son periódicos, son números decimales periódicos. Por ejemplo, si usted divide 3 entre 5 da 0.60, si divide 1 entre 3 da 0.333333. Ese hecho de que se repita el 3, eso es un periodo. Entonces, si se puede escribir, digamos, si esos números son periódicos, esos números se pueden escribir, si esos números decimales son periódicos, se pueden escribir de la forma A sobre B, es decir, como un cociente de dos números enteros. Pero hay algunos números que no se pueden escribir de esta forma. Si se fijan acá, 17 entre 18 es un número racional y al dividirlo nos da 0.9444 y nos damos cuenta que el número que se repite es 4 y por esa razón aparece esta línea arriba. Esta línea me está indicando que el 4 se repite infinitas veces. Si vemos este número de acá, por ejemplo 673 dividido entre 4.995 nos da 0.1347 347 y el periodo ese 347 se vuelve a repetir. Aquí está 347, luego 347, es de suponer que después de este 7 sigue 347, 347, 347 de forma infinita. Entonces eso se puede reescribir así, colocándole arriba del 347 una línea continua. Y ahí estamos diciendo que este número 347 se repite infinitas veces después de acá, ¿no? Si se puede, o si esos números tienen ese periodo que se repite, entonces esos números pertenecen a los números racionales que se pueden escribir como el cociente de dos números enteros, tal cual es el caso de este ejemplo que nos está mostrando ahí. Bien, y bueno, ahí nos da una serie de ejemplos más. Bien, y aquí aparecen los llamados irracionales. Por ejemplo, raíz de 29 nos da 5.385164. Si yo les pregunto a ustedes que detecten acá cuál es el periodo o si existe algún periodo, nos vamos a dar cuenta que no se repite ningún periodo. Es decir, no hay ninguna cadena de números que yo sepa que continúa acá. Yo sé que continúan esos decimales, pero no siguen ningún patrón o ningún periodo. En ese caso, al no seguir ningún periodo, esos números los conocemos como números irracionales. Otro ejemplo de estos números no periódicos, pi, por ejemplo, el número e, etcétera, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad también de números decimales que no siguen ningún periodo y esos son los llamados irracionales. Luego, cuando nosotros unimos todo el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales, es decir, los números
números que se pueden escribir como el cociente de dos enteros que tienen un periodo, unidos con los números decimales que no tienen un periodo definido. Aquí nos da más ejemplos, por ejemplo, pi, nos da, por ejemplo, raíz de 2, y así hay un montón de raíces que no son exactas, que son irracionales. Entonces, al unir esos dos conjuntos, ¿qué es lo que nos dice acá? Unir los racionales con los irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Y la intersección, es decir, lo que encontramos en común entre los racionales y los irracionales es igual a vacío, es decir, no hay ningún elemento que pertenezca a los racionales que también pertenezca a los irracionales, es decir, no existe ese número que esté en ambos conjuntos. Y ahí pues nos da un ejemplo en lo que es la recta numérica. Y luego tenemos lo que son operaciones con números reales y nos da las propiedades. En los números reales, que ya vimos que es la unión de los racionales y los irracionales, nos dice que se puede conmutar, no existe la ley conmutativa. Da lo mismo sumar 3 más 4 que 4 más 3, ¿no? En ambos casos da 7, ¿no? A más B es igual a B más A. Eso lo podemos ver con casos puntuales, ¿no? 3 más 4 igual a 4 más 3. La ley asociativa, si tenemos tres números sumandos, da lo mismo si yo sumo primero los primeros dos números y el resultado lo sumo con un tercero, que si yo dejo el primer número y sumo los segundos dos números y el resultado lo sumo con el primero. A esa ley se le conoce como la ley de la adición o ley asociativa. Otra de las leyes es el elemento neutro. Para la suma es 0. ¿Por qué le llamamos elemento neutro? Porque al sumarlo con este elemento nos deja el mismo número que teníamos. Por ejemplo, 3 más 0 nos da 3. En ese caso, de forma general, A, que A representa cualquier número, más 0 nos deja exactamente el mismo A, ¿no? Y existe lo que es el inverso. El inverso es aquel número que al sumarlo con el número que yo ya tenía, obtengo 0, que es el elemento neutro. En este caso, si aquí fuese 3, por ejemplo, yo le tengo que sumar lo contrario a 3, que sería menos 3, para que 3 menos 3 me dé de resultado lo que es el 0. En ese caso, menos 3 sería el inverso de 3. De igual forma, si este fuera menos 3, el inverso sería 3, ¿no? Es decir, 1 en 3 es el inverso de menos 3 y el inverso de menos 3 es 3. Y esto lo conocemos como inverso aditivo o inverso de la suma. Ahora bien, para la multiplicación también tenemos algunas de las propiedades. Por ejemplo, la conmutativa. A por B es igual a B por A. 3 por 4 es igual a 4 por 3. ¿No? En los dos casos da 12. Es decir, podemos conmutar también lo que es la multiplicación. No sé si ustedes han escuchado un famoso dicho que se utiliza, que el orden de los factores no altera el producto. En ese caso, se están refiriendo a lo que es la ley conmutativa. Cada uno de estos elementos se conoce como factores y el orden en el que se escriban no altera el resultado, es decir, no altera la multiplicación. No importa si aparece primero el A o si aparece primero el B. Al realizar la multiplicación de A por B, va a ser el mismo resultado de B por A. También tenemos la multiplicación es asociativa. Es decir, si yo tengo tres elementos multiplicando, va a dar el mismo resultado si yo multiplico primero los primeros dos y lo multiplico luego por un tercero, que si yo dejo el primer elemento y multiplico los dos últimos y luego el resultado lo multiplico por el primero, ¿no? Eso lo conocemos como ley asociativa para la multiplicación. Y también tenemos lo que es el elemento neutro. En este caso, ¿qué elemento al multiplicarlo por un número me deja el número tal cual estaba? Ya no es 0, ¿no? Para la suma sí es 0, pero para la multiplicación no. ¿Por qué? Porque si fuera 0 acá, yo tengo, por ejemplo, A por 0 me da 0 y no me estaría dejando el mismo elemento que yo ya tengo acá. Por esa razón, el elemento para la multiplicación, el elemento neutro que me deja exactamente el número como estaba, viene siendo lo que es el 1, ¿no? Y luego tenemos lo que es el inverso multiplicativo, que es algo similar
a lo que es el inverso aditivo, solo que en este caso, como el inverso multiplicativo es 1, yo debo encontrar un número que al multiplicarlo por el número original, que en este caso está, me dé el elemento neutro, que en el elemento neutro la multiplicación es 1. Por ejemplo, el inverso de A es 1 sobre A, porque aquí yo multiplico A por 1, me queda A, y A entre A es 1. Por ejemplo, 3 entre 3 es 1, 4 entre 4 es 1, 5 entre 5 es 1, y así sucesivamente, ¿no? Un número sobre él mismo me da lo que es la unidad, ¿no? Dicho de otra forma, si este fuera 3, el inverso multiplicativo sería un tercio. Si este fuera 4, sería un cuarto. Si fuera 6, sería un sexto, y así sucesivamente. De la misma forma, si ustedes tienen el número un tercio, por ejemplo, el inverso multiplicativo de un tercio sería 3, el de un cuarto sería 4, el de un octavo sería 8, y así sucesivamente. Luego nos da lo que es la ley distributiva. Si tenemos un número y ese número se está multiplicando por una suma de otros dos números, el resultado va a ser A multiplicado por el primero más A multiplicado por el segundo. Ustedes pueden, si quieren, darle valores a estas letras y realizar las multiplicaciones, y se van a dar cuenta que ambos resultados se da exactamente igual, ¿no? El resultado es exactamente el mismo. Se puede hacer por la izquierda o se puede hacer por la derecha, ¿no? Tal cual está acá. Y aquí nos da algunos ejemplos numéricos para que ustedes puedan ir verificando, ¿no? Cada una de esas propiedades, ¿no? Otra es la sustracción, y es A menos B. Puedo escribirlo como A más menos B. En este caso, si ustedes multiplican signos más por menos, nos queda menos y llegamos a lo que es A menos B, que es de donde partimos, ¿no? Y no tenemos la división, que A entre B es igual a A por B a la menos 1, y eso es igual a A, y B a la menos 1 es 1 sobre B. Yo multiplico A por 1 y me queda A sobre B. En este caso me está diciendo que A entre B es igual a A sobre B, si solo si el B es diferente de 0. En este caso, si el B es 0, esto no es posible, ya que la división sobre 0 no existe, no está definido. Y nos da aquí otros ejemplos que ustedes pueden revisar más detalladamente para que puedan ir comprendiendo más a profundidad cada uno de los conceptos que nos va dando, ¿no? Aquí aparecen todas las propiedades para fracciones. Esto es importante que lo manejemos porque lo vamos a utilizar en la tutoría del día sábado. Por ejemplo, cómo sumar esta fracción. Por ejemplo, A sobre B más C sobre D es igual a multiplicar los denominadores, sería B por D y B en el denominador, y multiplicar en cruz A por D más B por C. De igual forma para la resta, si fuera menos acá, siempre sería B por D abajo y sería A por D aquí, y en lugar del más del centro sería el signo que esté acá, que sería menos B por C. Al realizar esas operaciones, pues ustedes ya estarían solventando lo que es la suma de fracciones. Es importante que todo eso lo manejemos, que lo revisemos con mayor detenimiento, y cualquier duda que les vaya surgiendo sobre las propiedades o algún ejemplo que vean acá y que no comprendan, pues me pueden contactar sin dificultad. Y aquí aparecen más ejemplos utilizando las propiedades que veíamos anteriormente, ¿no? Similares a estos problemas que ven acá son los que vamos a desarrollar el día sábado. Entonces es importante que ustedes vayan entendiendo esos ejemplos de acá, los vayan revisando de una forma detenida para que el día sábado no tengan mayor dificultad. Tenemos lo que es el valor absoluto, las propiedades de los radicales, aparecen ahí algunos ejercicios, aquí aparece lo que es la potenciación. Vamos quizás a revisar un poquito ya para ir finalizando lo que es la potenciación. Por ejemplo, a a la n es multiplicar n veces a. Por ejemplo, 3 al cubo, si el n fuera 3 y a fuera 3, 3 al cubo sería 3 por 3 por 3. O 2 al cubo si a fuera 2 y n fuera 3,
sería multiplicar 3 veces el 2, es decir, el n me indica cuántas veces voy a multiplicar lo que es la base, que en este caso la base es a, ¿no? Y aquí me da algunos ejemplos, ¿no? Bueno, le estaba mencionando, por ejemplo, 2 al cubo sería multiplicar 3 veces el 2, ¿no? 3 a la quinta, por ejemplo, acá, que es este 5 me dice que estoy multiplicando 5 veces el 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y el resultado es 243. Y así pueden ir, ¿no? Cuando tienen fracciones, en este caso, como está el cubo, sería menos por menos por menos, que eso me da menos. Y sería 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, que es 8, y 3 al cubo, que sería 3 por 3 por 3, que es 27, y ahí me queda menos 8 sobre 27, ¿no? Que es el ejemplo que está ahí, ¿no? Y aquí aparecen todas las propiedades, que estas también es importante que las vayamos manejando para que el día sábado no tengamos inconvenientes con la tutoría ordinaria, ¿no? A la hora de resolver los problemas que ahí se van a plantear o a la hora de entender la solución de los problemas que ahí se va a plantear, ¿no? que se van a plantear. Otra propiedad importante es que si yo tengo una fracción y está elevado a un exponente negativo, eso es igual a la misma fracción, pero invirtiendo el numerador y el denominador, pero en este caso la potencia es positiva, se vuelve positiva si yo invierto, ¿no? el numerador y denominador. Y aquí nos da un ejemplo, ¿no? Calcule el valor de 4 tercios a la menos 2. En este caso, para hacer el exponente positivo, yo el 3 lo paso al numerador y el 4 al denominador, y me va a quedar 3 cuartos al cuadrado, que es lo que está acá, ¿no? 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Si se fijan, básicamente es que ustedes aprendan a emplear o a utilizar las propiedades que están acá y no van a tener ningún problema a la hora de resolver ejercicios que pueden parecer complicados, como este que está acá. Ustedes lo pueden revisar más a profundidad y pueden ir viendo, ¿no? que básicamente es aplicar las propiedades que ahí aparecen. Bueno, aquí nos aparecen lo que son propiedades de la raíz cuadrada o de la raíz enésima, que también es importante. Todo esto, todito lo que está acá, en este documento, al menos hasta, bueno, sería todo, porque hasta factorización vamos a revisar, creo que un problema. Es importante que lo leamos. De momento nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario que deseen expresar o alguna duda que les haya surgido, pues la podemos aclarar en ese momento. Bien, si no hay dudas, bueno, acá nos dice Guillermo, no ninguna duda, al menos por el momento no. Bien, Guillermo, entonces lean el material, cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy a la orden, me pueden contactar a través de los medios habilitados y pues nos veríamos el sábado para lo que es la tutoría ordinaria 1, ¿no? de esta asignatura. Les repito, es importante que leamos los materiales, que entendamos cómo se aplican las propiedades y si no lo entendemos, pues hay que volverlo a leer, ¿no? Y hay que buscar la forma de poner en práctica las propiedades que ahí están para que comprendamos mejor las propiedades y así no tengamos mayor dificultad, ¿no? a la hora de desarrollar los problemas que van a ir apareciendo, ¿no? en el desarrollo de la tutoría y en el desarrollo de las actividades, de las tareas. Pues entonces, sin más que agregar, perdón, les deseo una muy feliz noche y pues nos vemos el sábado.